Yo soy caliente, yo soy lava, yo soy hormiga brava. Tú te babeas conmigo, hay que quitarse. Genaro Palacio, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Secretaría de Acción Social, Citrasas. La página nominada en momento es la denuncia contra la resolución, por la resolución número 400 del ministro Víctor Rivarola, por el cual hoy destituí a los compañeros y las compañeras, 360 aproximadamente, trabajadores de campo y zona urbana ahí. Prácticamente después de 2 meses de la administración de este señor, hoy ya por la destitución. Hoy me voy preparado a los 15 días después de haber asumido y voy amenazado hoy que íbamos a atajar porque supuestamente recogió denuncia en contra de los trabajadores de campo. Pero cabe un momento y no ya fue ningún tipo de investigación ni mucho menos de participación a los compañeros afectados. Ya de la noche a la mañana de un plumazo, ya por la resolución, ya para sin la posibilidad de defenderse en lo más mínimo. Con ello, obvio, violenta todos los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras hoy adentro, garantizados dentro de la Constitución Nacional, el convenio, los convenios internacionales y nuestro contrato colectivo. Bajo resolución 400 ahí, hoy destituía a compañeras hoy en condiciones de maternidad, pero hoy que son 13 compañeras, y compañeros que eran hoy con estabilidad sindical, y persecución sindical, no sube porque prácticamente o descabezarse o dividirse el sindicato o destruirse el sindicato, porque la fuerza a nivel de los trabajadores. El 95% de los destituidos hasta la fecha son compañeros y compañeras que están dentro del programa de comunal. La Oyapoa en este momento voy a destituir a nueva gente, caudillos políticos de turno del Partido Liberal en particular, que están en las manos de los intendentes, los concejales y los gobernadores, quienes hicieron la denuncia, supuesta denuncia contra los facilitadores y caudillos de turno. Vaya, pues hay que partidizar la programa en particular de Comoná, que es como botín político en vista a las elecciones de 2013. Generaliza Fleita, Distrito de Liberación, Departamento de San Pedro, es facilitadora de acción social, a la vez recupula el papel de coordinadora distrital. Dentro del programa estamos 13 compañeros dentro del Distrito de Liberación, de los cuales los 13 fueron despedidos y según la resolución del ministro, hechos punibles, apropiación, amedrentamiento, o amenazas a la gente, que supuestamente que frente a Guasoyo y al poder, pues que son mentiras. Ahora tenemos un contrato hasta diciembre, pero justamente el 29 de agosto o la notificación, la resolución de todos los compañeros están despedidos. Según el contrato tiene que ser avisado a los compañeros antes 30 días a ser destituidos. Además, ahora no recoge ninguna visita, ninguno de la gente de la SAS, ni la auditoría. O probaja, pero es mentira. Javi, la contrato que recoge la denuncia, investigado y comprobar tiene derecho a la defensa, donde no se hizo eso. Todos los procedimientos, todos los contratos colectivos, viola, todo completo, así absolutamente. Tenemos diputado en San Pedro, que es diputado Sena, Javier por ahí, el año pasado votó en contra de Copona y hoy está diciendo a la gente que le va a pagar más, que le va a alzar más, que se va a integrar más familias, y eso es mentira. Todas las familias que nosotros conocemos que tienen necesidad para cobrar y también extrema pobreza. Jaumía es la muñeca de la ministra Oreay, que cobran familias o imponaban
Bajetaba y Yubujetaba, y donde yo estoy en un asentamiento y yo conozco bien la familia, y esa familia quiere que nosotros le saquemos, no lo aceptamos. Ya poco metí en convocatoria para hoy miércoles a las 7 de la mañana. Hay muchos compañeros que se estaban preparando para venir, pero lastimosamente los politiqueros de turno le dijeron que es necesario, porque si ajá fuera petén comilla pe oñalineado fuera hoy que para y eso sabemos muy bien a qué se están refiriendo. Ojalá no me de acuerdo, pero ya potajaron y me coapechomara consciente que tenemos un derecho, tenemos una ley que está a nuestro favor y que tenemos que luchar por eso que se cumpla.